Muy buenas tardes, este es un nuevo programa de Liberación. En esta oportunidad vamos a estar hablando de la educación en la cuarentena, de cómo estamos viviendo los estudiantes, de cómo se está viviendo la educación con esta pandemia, la educación con la cuarentena. Nos encontramos en este momento con Adrián Pérez. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Un placer de que hayas aceptado nuestra invitación. Dale, hola Andrés, ¿cómo estás? Bien. Bueno, aquí en casa, en cuarentena, como todos, pero bueno, todavía ahí trabajando y en lo de siempre. El 27 de mayo de 1812, las valerosas mujeres cochabambinas protagonizaron una jornada heroica en la lucha por la liberación nacional. Ese día, cientos de mujeres cochabambinas fueron asesinadas por el ejército español. Tras los levantamientos armados que se produjeron en La Paz, Chuquisaca y Oruro, a partir de 1809, Cochabamba era el siguiente bastión de la lucha libertaria. La ciudad fue tomada por la resistencia heroica de las mujeres que, al ver cómo morían sus esposos, hermanos y padres, no dudaron en ir a defender la patria. Encabezadas por la ciega Manuela Gandarillas y las vendedoras del mercado, popularmente conocidas como chifleras, en homenaje y al valor demostraron aquel 27 de mayo, se recuerda hoy como el Día de la Madre Boliviana. Desde el Frente de Liberación Nacional rendimos homenaje a todas las madres valerosas de Cochabamba y de Bolivia. Lo que va a consistir esta entrevista es en que te vamos a hacer una serie de preguntas para que tú vayas respondiéndonos desde el punto profesional de vista que tienes tú. Ok, sí. Adelante, Andrés. Comencemos con una radiografía de la educación boliviana. ¿Cómo estaba la educación antes de la cuarentena? Es que es una pregunta muy difícil. Pero a ver, creo que para hacer, digamos, como tú dices, una radiografía, se requeriría de un estudio científico mucho más desarrollado de lo que tenemos actualmente. ¿Sí? Lamentablemente, durante el anterior gobierno y obviamente en el corto espacio de transición que existe, no ha habido una evaluación de la calidad educativa, no ha habido tampoco una evaluación del currículo base de la ley Avelino Cignani y del modelo educativo sociocomunitario productivo, que es el que rige en todo el sistema educativo, ¿no? Entonces, es muy difícil poder dar una apreciación así como que más objetiva sobre esto. Sin embargo, sí se pueden percibir muchas cosas y se han podido ver, de hecho, y que se destacan y sobresalen mucho más durante este tiempo de cuarentena, con el cierre total de las actividades en todos los niveles, ¿no? Desde el inicial hasta el superior. Entonces, pero creo que tiene que ver con muchas, primero, que se destaca mucho la desigualdad, ¿no? Donde todavía hay mucha diferencia entre la formación en áreas rurales, la formación en áreas más urbanas, el tema educativo de escuelas privadas, escuelas públicas, incluso dentro de las mismas ciudades hay muchas diferencias y la desigualdad es un tema importante. Hay desigualdades ahí mismo dentro de las mismas escuelas entre, por decirlo, estudiantes con y sin discapacidad, que están ambos en la misma escuela, pero se presentan ahí una serie de cosas. Entonces es una complejidad. Yo creo que después tiene que ver también con sí, una baja calidad. Bolivia no ha pasado por un proceso, por ejemplo, de estas evaluaciones estandarizadas.
por lo que no podríamos compararnos con otros países, pero creo que en general no hace falta mucho más para ver que sí, hace falta mucho para avanzar en el tema educativo. Y esto se está visibilizando también en estos tiempos, ¿no? Y se acentúa, de hecho, en estos tiempos. Muy bien, gracias por compartirnos ese punto de vista, ¿no? Y como habías mencionado en un artículo que escribiste, mucha razón en las palabras de la desigualdad que existe, ¿no? En los niveles educativos, en las ciudades, dentro de los mismos colegios que aún vemos cómo existen las diferencias. Ahora, ¿nos podrías explicar qué condiciones se necesitan o cómo se puede aportar a procesos educativos en cuarentena? Y pues, a ver, hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Uno de los primeros, así digamos, muy macros, es el tema de políticas, ¿sí? O sea, porque hay que ver el tema no solamente como algo que sucede en el hecho educativo, en el aula y ahí, sino que va un poco más grande en las decisiones que se toman para poder abordar la educación. Y es por eso que, por ejemplo, las decisiones que se tomen para cómo se va a llevar la educación son fundamentales. Y parte de ahí, o sea, por un lado están, digamos, los pisos tecnológicos que puedan haber, las, no sé, carencias y demás cosas, la conectividad, que eso creo que se ha hablado mucho y es lo más visible tal vez. Pero por el otro lado están justamente qué políticas, o sea, bajo qué nos amparamos, ¿no? ¿Cuál es el soporte que tenemos para poder cimentar todo esto? Entonces, es un tema bien complejo, pero considero que hay varias cosas que han sido desatendidas en ese sentido y que no han sido bien abordadas en términos así bien generales. De ahí que también viene, por ejemplo, algo que ya se había estudiado hace algunos años, que era la forma en cómo los maestros, las maestras y los propios estudiantes, la forma en cómo se apropian de las nuevas tecnologías. Porque una cosa es, no sé, consumir tecnologías, que es lo que generalmente todos hacemos, ¿no? Consumimos YouTube, consumimos podcasts, consumimos Facebook, consumimos WhatsApp, o sea, se consume un montón. Y esa es una forma en la que te apropias. Y otra forma en la que te apropias es cuando tú haces verdaderamente, o sea, utilizas estos medios para producir algo, para, digamos, transformarlo en algo más, o darle un uso específico, como puede ser la educación, un aula. Y creo que esa apropiación es algo que no está sucediendo hasta ahora. Y de hecho, yo he visto, yo no soy maestro, pero sí estoy, tengo ahí muchos amigos y comparto. Yo veo que una de las debilidades que hay es que cuesta un poco diferenciar y ver que, digamos, no se va a trasladar el aula a la casa, ¿no? Y ese es un tema que hay que tomar en cuenta para hacer todo este abordaje virtual. Nos das un panorama más claro, más amplio, ¿no? De esta visión que tú tienes, ya que trabajas en el medio. Ahora, algo que se ha planteado, que se ha sugerido desde la Confederación de Estudiantes de Secundaria, desde Poder, que es la Juventud del Frente de Liberación Nacional, es la democratización del acceso al Internet. ¿Cómo podemos democratizar el acceso al Internet para que las clases virtuales sean posibles a más regiones del país? Esto que propone Poder es fundamental, ¿no? Y la Federación de Estudiantes de Secundaria, es que es fundamental y es algo que se ha postergado durante mucho tiempo. Y en el gobierno anterior, en el gobierno de Evo, se ha prestado muy poca atención y se lo ha postergado también. Lamentablemente no ha habido una política seria para poder desarrollar esto.
Han habido, por ejemplo, algunos pisos tecnológicos que veo que incluso ahora no se están aprovechando, como la dotación de las computadoras, que sería importante, ¿sí? Obviamente uno puede decir una computadora sin conexión a internet no sirve, podemos ahí ver un poco. Pero sí es importante ampliar el tema de internet, que sí es fundamental. Pero al mismo tiempo, o sea, no solamente es tener internet, es tener la conexión, o sea, con qué dispositivo te vas a conectar al internet, ¿no? Y yo sé que no todos los estudiantes tienen celular. Los estudiantes de primaria creo que en su mayoría no tienen celular, o por lo menos no deberían tener. Eh, entonces se conectan desde el celular o la computadora de sus padres, y ahí viene un tema bien, bien complejo, que es más social que únicamente pedagógico. Primero es cómo, o sea, cómo vamos a entender la conexión, porque te puedes conectar, no es lo mismo conectarte al internet 1 hora o media hora a conectarte 4 horas o 5, que es el periodo escolar, en un solo día. Y no es lo mismo, o sea, por los gastos que eso significa y lo que quieras. Entonces, hay que pensar incluso en ese tipo de cosas para saber cómo vas a plantearlo, ¿no? O sea, para saber cómo el gobierno va a abordar esto. Y ahí vienen varios temas también que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, yo estaba hablando igual con alguna, con alguna, a ver, te comento un poco. Un profesor justamente en estos días nos comentaba lo siguiente, que a mí me parece algo bien, bien importante. Él decía, tengo más o menos 30 estudiantes, que es la media que hay en todos los cursos, y decía, de estos, más o menos 20 pueden pasar clases virtuales, o sea, podrían tener. Pueden hacer un esfuerzo, se puede universalizar el internet, tienen posibilidad de tener ahí un celular o una computadora y se pueden conectar. 20 podrían, pero los otros 10 no. ¿Sí? Y decía, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo puedo yo atender a unos y a otros no? Y decir, bueno, es que no tienes, ni modo, digamos, ¿no? O sea, y yo creo que eso es muy importante. O sea, esta reflexión que hacía el profe y decía, no, yo no estoy de acuerdo con que se empiece ahora mismo con las clases virtuales, porque ¿cómo puedo dejar, o sea, desatender a 10, ¿no? Entonces, y yo creo que eso es algo que se puede ampliar en un prisma, digamos, mucho mayor, en la siguiente forma. ¿Cómo el Estado, que tiene como responsabilidad más bien reducir las desigualdades, cómo puede atender, digamos, solo 20 y dejar que 10 no tengan nada, que 10 no puedan abordar nada? Este es solamente un ejemplo, ¿no? Pero creo que es bueno para ilustrar en una dimensión más macro, ¿sí? ¿Cuántos estudiantes verdaderamente no van a poder? No solamente por el acceso a internet, sino porque no tienen un celular, no tienen una computadora, viven en lugares muy dispersos donde a corto plazo va a ser difícil el acceso a internet. Existen brechas digitales importantes. Yo me contacto con papás y los papás dicen, no, es que no puedo entrar al Zoom, ¿sí? O sea, no consigo, aprieto, me da vueltas. ¿Y cuántos pasan por ese mismo tema? Y al final son la gente más empobrecida, las clases más pauperizadas son las que van a quedar sin clases. Y el Estado no puede permitir eso. Y ha estado dejando que pase eso, de hecho, porque hasta ahora los colegios privados principalmente han estado pasando clases, porque tenían ciertas bases, ¿sí? No todos, por supuesto, o sea, no podemos poner tampoco a todos los colegios privados en un solo saco, pero muchos de ellos han estado pasando clases, muchos de ellos ya tenían plataformas, muchos de ellos tenían cosas ya, y lo mismo con las universidades. Pero el Estado tiene que tener la capacidad de decir, pasamos todo o no pasa nadie, así como este profesor. Y para mí esto es fundamental, porque al final la decisión tiene que decir, pasamos todos, ¿sí?
Y ese es el reto del Estado. Yo reconozco que es difícil, que es algo súper desafiante y es algo que se tiene que alcanzar, pero si el Estado no garantiza que todos los estudiantes tengan, no solamente es decir, bueno, es que no hay, y es que el gobierno anterior, y es que no sé, o sea, eso no va a ser registrado como abandono escolar, o no debería ser registrado como abandono escolar, sino como expulsión, porque ha sido el Estado, la institución, la que no le ha permitido a ese niño, a ese estudiante, continuar con sus estudios, y eso es expulsión, no sería abandono, ¿no? Entonces me parece que esto que ustedes piden es fundamental, entre otras cosas, por supuesto, ¿no? Pero es básico. Claro, o sea, con lo que nos dices y estamos plenamente de acuerdo en eso, es que el Estado cumple un rol importante para el acceso a la democratización del Internet para las aulas virtuales. Pero este proceso se va a llevar a través de la soberanía tecnológica. ¿Cómo llegamos a una soberanía tecnológica? Yo pienso que el primer paso para llegar a esa soberanía tecnológica es eliminar el convenio que se ha hecho con Google, con Cisco, con Microsoft y demás, porque, a ver, algo que sí es cierto, y bueno, lamentablemente eso es muy global, es que Google lo es todo, ¿ah? O sea, lo tiene todo, y son, a mí me preocupa algo, y es que, a ver, firmar convenios es algo que puedes generar oportunidades a nivel de política pública. Pero firmar, por ejemplo, convenios con instituciones tan grandes, tan poderosas como estas, que tienen más dinero y más poder en el mundo que el Estado boliviano, bueno, puede ser cuestionable, pero es que son empresas monumentales. Es importante, ¿sí? O sea, y si nos basamos y todas nuestras clases se hacen en Classroom o se hacen utilizando las herramientas de este oligopolio que existe de estas tecnologías, de este software, pues estamos perdidos, ¿sí? O sea, no hay una posible visión de soberanía tecnológica de ningún tipo. Yo no soy informático, no conozco muy bien ese campo. Me imagino que no es tan fácil ni tan rápido construir qué sé yo, plataformas y demás para poder también abarcar a bastantes maestros, ¿no? Que son más o menos 160,000 y pues muchísimos más estudiantes. Entonces, yo creo que eso sí toma un tiempo, pero yo pienso más bien que este es un momento en el que se podría hacer una inversión, en el que se podría justamente hacer más bien convenios con las universidades, especialmente con las públicas de todo el país, con estas carreras de ciencias de informática, para poder construir esto, ¿no? O sea, generar recursos y más bien ir construyéndolo. Yo entiendo que puede no ser tan rápido, eso yo quisiera escuchar la opinión de alguien que entienda más de informática, pero es que era el paso necesario, pero se ha tomado como que el camino fácil, ¿no? Lo que ya está hecho y acabó, y no hay, digamos, como nosotros podamos hacer algo nuestro, ¿no? Tienes mucha razón, y esto vemos que va ligado, como lo habías mencionado, ¿no? De las grandes transnacionales que existen a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles crees que serían las alternativas contra las grandes transnacionales que existen? Es que eso es muy complejo, pero como te digo, y bueno, reiterando nomás lo que te comentaba, yo creo que sí es cuestión de primero sí cerrar con estas grandes empresas, lo que no quiere decir que quitemos Google de Bolivia, sino básicamente en este campo específico, y generar alianzas locales, ¿sí? Porque hay muchos informáticos, ingenieros de sistemas y qué sé yo, demás profesionales que creo que podrían hacer esto.
existe un viceministerio de tecnologías justamente que estaba enfocado en hacer esto, que bueno, nunca ha tenido, o sea, creo que nunca ha podido orientarse muy bien en qué es lo que se quería hacer, pero me parece que lo primero es más bien fortalecernos internamente. Y de hecho creo que ese es el momento en el que los maestros y los mismos estudiantes nos vamos a apropiar enteramente de las tecnologías, en el momento en el que nosotros vayamos a hacerlas, ¿no? Eso pasa con todos los aprendizajes funcionan básicamente así. En el momento en el que tú haces algo, baja de digamos, una teoría a un tema más práctico. Y es ahí en el que te apropias y terminas y consolidas, digamos, ese aprendizaje. Porque hasta ahora es así, como que lo ves muy funcional para algo, pero para otras cosas no es muy funcional, ¿no? Y es porque no hemos terminado de apropiarnos de las nuevas tecnologías. Entonces, yo pienso que se debería poder consolidar ahí una comisión más grande de profesionales, y obviamente eso sí es un recurso público, pero que es una inversión en realidad a largo tiempo y que se debería empezar así como que pronto, ¿no? En lugar de solamente como que acceder, digamos, de forma única a estos servicios. Ahora, yo reconozco que a nivel de corto plazo, digamos, ¿no? De inmediato, sí son importantes los recursos que tenemos actualmente, todos los utilizamos, ¿no? Entonces, pero yo creo que hay que dar el salto fuera de eso, ¿no? Y no depender hasta en eso de la tecnología gringa. Muy bien, muchas gracias por tus aportes, por tus comentarios, que sin duda van a servir para entender mejor lo que es la educación en la cuarentena. Agradecerte por aceptar la invitación al programa y te esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Adrián. Sí, súper. Solo tal vez, si me permites, una última reflexión muy cortita. Ya vamos casi 3 meses desde que se ha cerrado todas las actividades escolares, y hasta ahora no tenemos, por ejemplo, un reglamento para la educación virtual. No hay no hay líneas tampoco. Se han quedado todo en imprecisiones, ¿sí? Entonces yo creo que, y obviamente yo estoy seguro de que todo el magisterio está ahí sin saber qué es lo que se va a hacer. Va a continuar todo el año escolar. No, creo que nunca ha habido ese debate así enteramente, o sea, bien, con toda la complejidad que tiene. Y creo que es urgente que puedan convocar ya a estudiantes de secundaria, a los estudiantes universitarios, a padres, madres de familia y a todo el magisterio para poder pensar cómo va a llevarse la educación. Porque yo no creo que esto empiece ya nomás. No sé si vaya a empezar en agosto, y eso quiere decir que no es poco el tiempo que vamos a estar sin una escuela presencial. Entonces es momento de pensar más bien una nueva escuela, y yo creo que es un momento de pensar también una nueva educación nacional, ¿sí? O sea, basados en lo que tenemos, basados en la ley Avelino Cignani, consolidar, o sea, ver qué es lo que verdaderamente podemos hacer. Pero es momento de pensar la pedagogía nacional, no solamente qué software vamos a utilizar, sino pienso que es momento de decir, así vamos a trabajar, esta va a ser nuestra línea, este es el tipo de personas que queremos formar, este es el tipo de sociedad que queremos formar, y esto necesitamos para esto, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento, una buena oportunidad. Eso nomás. Muchas gracias, Adrián, y sí, toda la razón en la que los estudiantes, maestros y padres de familia tenemos que volver a unirnos y levantar las banderas de lucha para exigir la educación gratuita y de calidad, una educación democrática para todo el pueblo boliviano, sin discriminación, sin diferencias por el tipo, sin diferencia social. Es una lucha que hay que volver a levantar, esa es la consigna del estudiante consecuente. De nuevo, muchas gracias por tu participación y buenas noches. Así es, mi hermano. Buenas noches. Gracias.
Seguimos con el programa de Liberación y en este momento tenemos a José Luis Claros, quien también nos va a hablar de lo que es la educación en cuarentena. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los que escuchan, ¿no? El programa de Liberación. Un saludo a todos los que escuchan, ¿no? El programa de Liberación. Mira, te vamos a hacer un par de preguntitas que nos interesan, ¿no? El punto de vista desde tu parecer. ¿Qué condiciones se necesita o cómo se puede aportar al proceso educativo en tiempos de cuarentena? Bueno, mira, aquí hay una cuestión de fondo también, que es que la necesidad de la población de poder acceder al sistema educativo, ya sea escolarizado o superior, encuentra un serio problema, una muralla, una grieta difícil de pasar, porque no tiene el acceso a las herramientas necesarias, ¿no? O sea, las mismas estadísticas nacionales nos han demostrado de que no toda la población en Bolivia dispone, ¿no?, de una conexión a internet con internet ilimitado, digamos, ¿no?, una conexión fija a internet. La mayor parte de la población en Bolivia, según datos de la GETIC, en su informe sobre la cuestión digital en Bolivia, que se publicó el año 2019, o de la situación de las comunicaciones por internet en Bolivia el año 2019, señalaba que un elevado porcentaje de la población no tenía el acceso en este caso, ¿no?, a las conexiones por internet fijas, ¿no? Lo que hacían era acceder al internet por medio de los celulares, de la conexión móvil, y en ese sentido limita bastante las capacidades que pudieran desarrollar en el transcurso de sus actividades académicas, en el caso que deseen continuar una formación educativa, utilizando en este caso los mecanismos de la educación virtual. Otro aspecto que me parece complicado y que debería ser analizado es el hecho de que la educación se pretende implementar en base a los horarios preestablecidos, es decir, si el estudiante cursaba clases en la mañana, en la tarde o en la noche, debe cursar o debe continuar cursando sus materias en esos horarios, ¿no? Y ahí entramos en una cuestión que es el ritmo propio de cada estudiante para poder aprender, ¿no? En ese sentido, un estudiante debería poder desarrollar su mismo ritmo o desarrollar su ritmo propio, para poder aprender. ¿Cómo democratizamos el acceso al internet? ¿Qué medidas necesitamos tomar? Mira, cuando hablamos ya de democratizar el acceso al internet, no nos olvidemos que ya hay una ley, ¿no?, una ley nacional, que es la ley de la juventud, que dice que los universitarios deben tener el acceso, bueno, cuando hablamos de la educación superior, a un internet gratuito, y que esto debe ser gradual para los otros niveles. Pero cuando salimos a la realidad, como te mencioné hace un momento, lo que es los datos que tiene la misma GETIC o que la GETIC proporciona, hablamos de que el 94% de los usuarios se conectan mediante celular y conexiones móviles a internet. ¿Sabes? O sea, existe una cantidad elevada de población. Y ¿cómo podemos hablar de una educación superior pública o una educación pública en la cual el tema de la virtualidad está limitado por la accesibilidad al internet, ¿ves? O sea, es como que las unidades educativas o la misma universidad pública te plantea una posición darwiniana en la cual te dice solo el más apto va a poder avanzar o va a poder sobrevivir, y en este caso el más apto es aquel que tiene los recursos para poder continuar estudiando, ¿no? ¿Por qué? Porque digo los recursos, porque estamos hablando de que sin dinero no hay megas, y sin megas no hay conectividad, y sin conectividad no hay cómo poder desarrollar tus actividades. Además del hecho de que puede ser que haya muchas actividades que se puedan desarrollar desde un celular o desde una tablet, pero algunas van a requerir utilizar un equipo completo de computación, una computadora de escritorio, escanear documentos, en fin, cosas que tal vez un celular no te puede brindar, ¿no? Puede ser que se las rebusque, puede ser que una persona con mucho conocimiento pueda lograrlo, pero una persona que no tiene todas las condiciones tampoco va a poder desarrollarse adecuadamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, para poder democratizar el acceso al internet, esa pues es una cuestión del nivel central del Estado, pero lamentablemente ahí nos encontramos con que las empresas que proveen el servicio de internet
serían en este caso empresas privadas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo creo que la única manera en este momento, en este estadio histórico, para poder brindar una educación virtual a distancia que siga siendo pública, que no implique costos y aranceles, es ver la manera en la cual desde los espacios locales se puede ir gestando desde lo local una red de intranet que permita que los estudiantes de cualquiera de los niveles pueda acceder a plataformas educativas montadas dentro de una red de intranet, ¿viste? Y así ya no estaríamos hablando de un consumo de datos, ¿no? Ya no estaríamos hablando de un consumo de megas. Y una vez que estos espacios locales se vayan concretizando como pequeñas redes locales de intranet, después hablar de una conectividad distrital, de hablar de una conectividad provincial, una conectividad departamental y llegar hasta el punto en el cual ya haya un intranet nacional, ¿no? Pero hablar de un internet, el acceso al internet, que si bien es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas y toda la cosa, nos topamos con que, bueno, está en manos del sector privado y el sector privado no ve como un negocio el puede proveer el servicio gratuitamente, puede dar rebajas, puede hacer esto, puede hacer aquello, pero no es lo que consideramos adecuado como el acceso ilimitado al internet, un internet gratuito. ¿Qué es soberanía tecnológica? Mira, aquí hay un aspecto, ¿no?, que estos días lo he estado leyendo desde los blogs de algunas personas que son bastante expertas en la materia, como Hugo Miranda y Wilman Pimentel. Ellos plantean, ¿no?, que existen ciertas falencias en este aspecto, que ahí el que está fallando, el ente que está fallando es justamente la AGETIC, ¿no? Lo que estamos viendo es que el AGETIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación en Bolivia, debería proveer al Ministerio de Educación la información necesaria para explicarle, para decirle que ya existían las plataformas. Mira, por ejemplo, el Profocom durante varios años estuvo implementando en Bolivia a través de plataformas tecnológicas que estaban montadas desde Bolivia, ¿no? O sea, no que usabas un servidor externo como es Google Classroom o utilizar un Moodle que bueno, o sea, todos estos servicios al fin y al cabo no son nativos de Bolivia. O sea, no estoy diciendo que lo que venga de afuera sea exageradamente malo, pero estamos hablando de cosas que son privativas. Lo que deberíamos hacer es tratar de desarrollar desde el software libre aplicaciones y plataformas tecnológicas que nos permitan tener una soberanía propia, ¿no? No nos olvidemos de que hoy por hoy hay países como la misma Rusia que se está desconectando de Internet por los peligros que representa Internet para la soberanía del país, ¿no? Y están montando un intranet nacional como lo ha hecho Corea, digamos, ¿no? Sí, es cierto, tiene sus aspectos negativos, ¿no? Pero creo que en las actuales circunstancias hablar de soberanía tecnológica no es malo. O sea, más bien permitiría el desarrollo de las capacidades de nuestra clase pensante, de nuestros científicos y de nuestros investigadores para potencializar esos aspectos. ¿Qué alternativa hay contra las transnacionales que no dejan que el país tenga una soberanía tecnológica para poder democratizar la educación? Mira, como te decía, creo que aquí hay un factor que es el de la propiedad, ¿no?, de la distribución de los datos, que está en manos de privadas. Es decir, estas empresas internacionales, estas transnacionales que son dueñas de Tigo, de Viva, o sea, no son empresas que están dispuestas a entregarte un servicio gratuitamente, ¿no? Lo mismo sucede en el caso de las cooperativas que tienen la distribución de Internet. Sabemos que estas cooperativas, por ejemplo, te doy un ejemplo, Coteor de Oruro termina comprando el servicio a Cota Santa Cruz, pero Cota Santa Cruz también le compra a otro proveedor, ¿no? Y al final todos estos proveedores son distribuidores de servicios, y al ser distribuidores de servicios, o sea, no pueden regalar el servicio, o sea, requieren cobrarte por el servicio. Pero me retorno a la anterior cuestión que te decía hace un momento. Yo creo que la alternativa en el corto plazo sería la implementación de una red de intranet, que o sea, no estoy hablando de un internet o de un internet gratuito para la generación, estoy hablando de
una solución a corto plazo para ellos, ¿no? Que te voy a adjuntar, me gustaría que lo veas, este video de lo que han hecho profesores en Chiapas. Por ejemplo, en Chiapas hay el mismo problema. Las transnacionales que son dueñas de los servicios de telecomunicación, que proveen el servicio de internet, no ven como un negocio el ir a las unidades educativas, te estaba diciendo, el ir a las comunidades campesinas de los indígenas chapanecos y entregarles el servicio de internet o proveerles servicio, porque en realidad no consumen la misma cantidad ni es un negocio para ellos como sería estar en las ciudades costeras donde sí tienen un mercado, ¿no? Entonces dejan como que abandonado el área rural, y en este caso, en el video que te voy a adjuntar, vas a ver un profesor en Chiapas que desarrolla este servicio, o no este servicio, sino esta iniciativa de crear un intranet para poder brindarles comunicación educativa, brindarles educación a los estudiantes de esa zona. Con esa pregunta nos referimos a las grandes empresas que dominan ahora, ¿no? Que es Classroom, que es Zoom, que es Google, que es Microsoft, que también está Apple, que no nos permiten crecer, ¿no? en el ámbito tecnológico. Justamente cuando ves el video, que es una producción de la agencia Noticias F, que se produjo el año pasado, la entrevista en noviembre de 2019, vas a ver cómo la creatividad da lugar a que el proceso educativo no se detenga, es decir, te ofrece oportunidades y alternativas que el Estado, el nivel central, o sea, las transnacionales, no les interesa solucionar, ¿no? Estos problemas que son el acceso a la democratización del conocimiento es algo que para estos niveles no es algo importante, ¿ves? Y como no es algo importante, entonces en lugar de ver soluciones, en lugar de intentar solucionar, lo que van es viendo problemas y creando más problemas y simplemente resignándose y diciendo no, saben que no se va a poder, ¿ves? Es como estamos viendo en este momento coyuntural, ¿no? Que lo que hizo el gobierno nacional cuando apenas inició la cuarentena a través de una instructiva fue decir, bueno, se suspenden las clases. Eso es una instructiva del mes de marzo que emite el Ministerio de Educación. Las universidades, en su caso, porque son entes autónomos, deciden de todas maneras acatar lo que dispone el gobierno central. Pero ¿qué sucede? A partir de ese momento el nivel central debió ver alternativas, pero ¿qué alternativas puede hacer si no le interesaba el problema? Y ahí vemos también que las universidades, en el caso de la educación superior pública, están sumamente retrasados en este aspecto, que es la aplicación de plataformas tecnológicas para proveer educación virtual o educación a distancia a los estudiantes. En toda Bolivia, si bien es cierto que la mayor parte de las universidades han concentrado el tema de la virtualidad y de la educación a distancia para los estudios de posgrado, porque sabemos que los estudios de posgrado son en realidad un negocio, o sea, es la mercantilización del conocimiento. Ellos agarran el tema de la virtualidad, de hacer o de brindar plataformas tecnológicas para virtualizar la educación a distancia, pero únicamente para el nivel del posgrado y no así para el pregrado, ¿no? El único caso en el cual en Bolivia, desde el año 2018, se aplica un sistema de educación virtual a distancia para los estudiantes del pregrado de la educación superior pública, es el caso de la Gabriela de Moreno, en donde las carreras de Derecho, Contaduría Pública e Informática funcionan en ciertos paralelos o en ciertos grupos, han creado grupos en los cuales los estudiantes pueden acceder a la educación superior pública, pero desde una plataforma, o sea, a distancia, ¿no? Y de esta manera ellos no tienen que acudir a las aulas, pero ellos no lo hacen porque quieren brindar oportunidades, lo hacen porque quieren descongestionar las aulas, ¿ves? Y el resto de las universidades, sin embargo, no ha avanzado en esos aspectos, cosa tal que cuando llega este problema de la cuarentena, encuentra a todas las universidades, al resto de las universidades públicas, enfrentadas a este dilema, no sé cómo asumir la educación desde un proceso en el cual el estudiante está en su casa, el docente en la suya y no están concentrados en un aula, ¿no? Y fuera de eso, las universidades privadas sí continuaron sus modalidades de enseñanza porque disponían de las plataformas, muchas universidades habían implementado programas, te digo, por ejemplo, la Universidad Nacional del Oriente cuenta con ciertos programas a distancia que funcionan en la ciudad de Yacuy, aunque su sede académica está en la ciudad de Tarija, pero
Estos programas eran también vistos como parte de la mercantilización del conocimiento y como un complemento para la educación que ellos denominan de semipresencial, es decir, en la cual pasan módulos los fines de semana y el resto del tiempo están haciendo actividades vía una plataforma, ¿no? Que no es nuevo, ya lo vienen aplicando varias universidades privadas en Bolivia desde hace más de 10 años. Pero en el caso de las universidades públicas, únicamente la Gabriel parece haber asumido el desafío, pero en este caso, como te digo, con el objetivo de descongestionar las aulas, no tanto para democratizar el acceso y masificar la educación superior, ¿no? En el caso, ya como te mencionaba, pienso que es la creatividad la que debe primar en este momento, ¿no? Y espero que así sea. ¿Cómo aprovechamos el software libre en estas condiciones? El software libre es muy importante para este proceso porque nos permitiría tener el desarrollo no solamente de un software a medida, ¿ves? O sea, no es lo mismo aplicar plataformas tecnológicas de otros lugares que están adecuadas a niveles y ritmos de enseñanza distintos al nuestro, que crear uno a medida de nosotros, en base a las condiciones de nosotros, en base a las realidades de nosotros, ¿no? Considero por eso importante la utilización del software libre en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero lamentablemente el software libre, si bien tiene incluso hasta dentro de la misma normativa nacional boliviana, existen leyes que se han promulgado que indican que debe priorizarse la utilización del software libre, al final el gobierno prefiere hacer la vista gorda, y no solamente este gobierno, ya también lo venía haciendo el movimiento del socialismo cuando estaba en el poder, y prefieren optar por la compra de software privativo, lo cual es malo. O sea, estamos hablando de costos también, ¿no? No es lo mismo usar software libre que no tiene costo, desarrollado por técnicos bolivianos, desarrollado a la medida de Bolivia, que utilizar software extranjeros, utilizando técnicos extranjeros sin depender tanto del exterior y desarrollando una tecnología propia. Y no sé si nos podrías comentar acerca de lo que ha sido este paro virtual de la Universidad Juan Misael Saracho. ¿Qué objetivos se han logrado cumplir? ¿A qué metas se llegaba a planear? ¿Cuánto creíamos que iba a ser el nivel de recepción que íbamos a tener con este tipo de movilización, con este tipo de manifestación que por las mismas circunstancias ahora se están dando? Bueno, en lo que se refiere a lo que significó para los compañeros que organizaron el paro virtual, primero, que ha sido el primer paro virtual que se ha realizado en Bolivia, en la historia boliviana, dentro de lo que es el sistema de educación superior pública. ¿Cuál ha sido la premisa? La premisa ha sido que nadie se quede atrás, la premisa ha sido de que se debe buscar alternativas de solución. Yo creo que aquí, en lo que se refiere al paro virtual, que fue organizado tanto por estudiantes que no tenían vinculación política partidaria, o sea, estudiantes independientes, por estudiantes que forman parte de lo que es el Frente Universitario de Autonomía, y por compañeros que militan en la Federación Estudiantil Boliviana Anarquista, la FEBA, tomaron la iniciativa de desarrollar esta acción, esta protesta pacífica y voluntaria, con el objetivo de llamar la atención, sensibilizar a las autoridades, poner en el escenario de discusión el tema de la necesidad de encontrar alternativas de solución o construir esas alternativas de solución a lo que viene a ser una imposición de las autoridades universitarias de la Universidad de los Tarijeños por implementar lo que te mencionaba hace un momento, una política muy darwiniana de decir, bueno, ¿saben qué? El que tenga recursos va a poder continuar estudiando, el que no tenga recursos no va a continuar estudiando, porque, bueno, no, la universidad no está en la obligación de darles internet gratis, ¿no? O sea, no podemos darles internet gratis, dice la universidad. Pero eso es lo mismo que ya había caído la universidad hace unos 10 años atrás, 20 años atrás, al decir, bueno, ¿saben qué? La universidad no puede estar abriendo sus puertas a todo el mundo de par en par. Aquí o estudias o trabajas, cosas que el que trabaja no tiene derecho a estudiar, o si va a estudiar tiene que hacerlo en base a los ritmos de la universidad, y eso significa de que no va a ser el estudiante el que ponga sus condiciones, sino la universidad, y significa que el estudiante al final puede terminar saliendo de la universidad mucho tiempo porque la universidad no le da las condiciones, como por ejemplo la educación superior pública nocturna, que se implementó con un programa piloto en la Juan Misael, acá en la ciudad de Yacuiba, pero que lamentablemente la misma universidad lo vino a cerrar,
porque no le convencía la idea de que la educación superior pública se masifique, porque mira, es asombrosa la cantidad, en este caso particular, de la carrera de Administración y Gestión Pública, que arrancó como una carrera, la primera carrera en la Juan Misael, que iba a funcionar únicamente de noche, brindando oportunidades a la clase trabajadora, de que pasó de tener una matrícula elevada de 181 estudiantes a casi bordear los 700 estudiantes que tiene actualmente, sino la segunda carrera con mayor cantidad de alumnos y con presencia no solamente en Yacuiba, sino con paralelos que vienen a ser como subsedes de la carrera en las ciudades de Villamonte y Caraparí, ¿no? Que forman parte de la carrera también. O sea, ahorita en este momento ya hay estudiantes de Administración y Gestión Pública en Villamonte, en Caraparí y en Yacuiba. Pero, como te decía, el problema aquí es que las autoridades no se sensibilizan de los problemas del estudiante. Entonces, ahí surge esta iniciativa. ¿Qué hacer para que las autoridades y la sociedad se den cuenta que hay un problema? Y surge la iniciativa del paro virtual, que fue asumida por los compañeros de la FEBA, los compañeros de Autonomía y los compañeros que apoyaron esta iniciativa. Ahora, el siguiente paso viene a ser hacer una asamblea. Creo que esa tendría que ser la vía, proponer una asamblea virtual y al mismo tiempo, en paralelo, trabajar en la construcción o elaboración, de un proyecto, de una propuesta de alternativa de solución que incluya el tema de la intranet, ¿no? Es más, te adelanto que en la ciudad de Yacuiba ya algunos compañeros están preparando una prueba piloto de cómo poder desarrollar una clase virtual utilizando una red pequeña de intranet que abarque un barrio de la ciudad de Yacuiba, con el objetivo obviamente de demostrar que sí se puede, ¿no? En el video que te compartí sobre la experiencia en Chiapas, estamos hablando ya de una experiencia un poco más avanzada. No es algo, en el video no es algo que surge de la noche a la mañana, es un proceso largo, estamos hablando de muchos años que les llevó para poder implementar eso, pero la universidad tiene las condiciones, dispone de los recursos, tiene la tecnología, tiene los profesionales, podría hacerlo si quisiera hacerlo. El problema es que tiene que tener la voluntad política de hacerlo, ¿no? Porque es más fácil decir, bueno, ¿saben qué? Van a estudiar los que tengan plata para poder pagarse los megas, para poder ingresar a las aulas virtuales, y el que no tenga, pues ni modo, va a reprobar el semestre o que vuelva al año o cuando se normalice la situación. Hasta mientras nosotros seguimos y el que se quedó atrás se quedó atrás. Yo no creo que ese sea el espíritu de la educación superior pública. Más bien, la educación superior pública virtual debe ser solidaria y en sí debe responder a los planteamientos mismos de lo que eran los postulados de la reforma de Córdoba, ¿no? En 1918 la población universitaria de Córdoba planteó una reforma universitaria que hoy por hoy, con la mercantilización de la educación y del conocimiento, está pues en completa contracorriente, está en contraposición, ¿no? Ya no es lo que debería ser, ¿no? Y esta deslegitimación de los ideales de la reforma, y no solo la reforma del 18, sino de el mismo proceso de construcción de la autonomía universitaria en Bolivia, es algo que debería ser el pilar y el sostén de la educación superior pública, ¿no? Este martes 26 de mayo, diversas organizaciones estudiantiles y de padres de familia a nivel nacional convocaron al paro virtual contra las profundas desigualdades de acceso que existen en el acceso a la educación virtual. Los compañeros fabriles de Altfibers de la ciudad del Alto mantienen su lucha por el respeto a sus derechos laborales y contra el despido ilegal de más de 200 trabajadores. Los maestros del Profocom se mantienen movilizados contra el despido injustificado, exigen la reincorporación a sus fuentes laborales y el respeto al reglamento del escalafón. Los ayllus de la provincia Eduardo Avaroa de Oruro emitieron un importante manifiesto en el que rechazan la corrupción del régimen actual, denuncian las intenciones de privatización, rechazan los transgénicos y se pronuncian en defensa de nuestros recursos naturales. Muchas gracias, estimado José Luis, por el tiempo que nos estás brindando para hacerte esta entrevista. Has dado puntos de vista muy importantes que aportan realmente a lo que es entender esta situación de la educación en la cuarentena, ¿no? Y de nuevo agradecerte por tu tiempo y no sé si tuvieras algún otro aporte que tú quieras hacer hacia la gente que te está viendo.
Bueno, de nuevo agradecerte, compañero, a ustedes en Liberación, este espacio que han creado para la difusión de información y el debate de las ideas. Creo que es muy importante debatir las ideas, es muy importante analizar la situación actual y comprender así cómo podemos ir avanzando en la construcción de una sociedad con justicia social. La educación superior pública no puede estar o volverse en todo caso excluyente. Creo que el desafío es ese en este momento, evitar que la educación superior pública se vuelva excluyente, que nuevamente sea elitizada, ¿no? O sea, que solo unos pocos y unos cuantos tengan la posibilidad de continuar su formación profesional. Está muy mal. La Universidad Superior Pública virtual debe ser solidaria, debe ser abierta, debe permitir que los estudiantes se capaciten, se formen profesionalmente a un ritmo propio, debe aperturarse. En este caso, por ejemplo, en el caso de la Universidad de los Tarijeños, se debe derogar la resolución rectoral 1210 que limita el acceso a los estudiantes a las materias y así poder concluir, ¿no?, con sus planes de estudio. Y sobre todo yo creo de que la demagogia de los políticos, esos políticos que durante años dijeron, bueno, ¿saben qué? Les vamos a dar computadora, les vamos a dar internet gratis, porque ya está en la ley dice que tienen los universitarios internet gratis, pero es solo demagogia. Tiene que ser una experiencia para que podamos comprender de que los políticos tienden a hacer eso casi siempre, ¿no? A mentir, a hacer uso de la demagogia para no hacer más que convertirse con el tiempo en productores de pobreza, porque esos son los que son los políticos, no son productores de pobreza. Yo creo que aquí, desde una perspectiva incluso un poco más crítico, ¿no?, en lo que se refiere, por ejemplo, a la situación de la educación superior pública en Bolivia, esto debe ser más debe volverse más humana, ¿no? Y debe retornar a lo que es la cuestión esta de la vinculación de la teoría y la práctica, como dice Gramsci, ¿no? La unidad perfecta entre la teoría y la práctica. Eso es lo que debe existir. Lamentablemente la mercantilización de la educación superior durante estos años no ha permitido esa unificación, ese escenario, ¿no?, en que la teoría y la práctica se puedan vincular. Hoy por hoy la cuarentena, la pandemia, el haber obligado a las universidades a implementar planes de virtualización no debe ser desaprovechado, más bien debe transformarse en una herramienta para permitir la masificación de la educación superior pública y garantizar así que las universidades se llenen pues de obreros, se llenen de trabajadores, se llenen de los hijos de los campesinos, que esas personas que viven en Volpebra o en Yayagua o en cualquier lugar de Bolivia tengan la posibilidad de poder formarse profesionalmente, no solamente en universidades de sus departamentos, sino de poder acceder a los planes de estudio de carreras como que se puedan dictar en la UNSA, que se puedan dictar en otras universidades y garantizar otros aspectos que permitan esto, ¿no? Pero todo eso ya son cuestiones académicas técnicas que deben ser analizadas. Lamentablemente sabemos que el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana aún se encuentra en una etapa de transición. Al comienzo de la cuarentena planteó algunos aspectos relacionados y vinculados con este tema de la cuarentena y su impacto en la educación superior, pero después se dedicó a ver el tema presupuestario, que también es preocupante, pero que en esta actual circunstancia tenemos que entender de que lamentablemente ni las autoridades ni las clases dirigentes dentro de las universidades públicas parecieran entender el impacto socioeconómico de lo que significa obligar al estudiante a adquirir megas, a gastar en internet mientras se forma. Yo sé que muchos van a decir es un sacrificio, que el que no se sacrifica entonces no puede formarse profesionalmente, pero la universidad superior, la educación en la universidad, y debe brindarle las condiciones. No te olvides de que la razón de ser de la universidad son los estudiantes, y la educación superior pública no puede pues privatizarse, no puede ser excluyente, no puede volverse elitista, no puede rechazar la presencia de las clases obreras, los hijos de los campesinos, de los trabajadores en sus aulas, ¿no? Yo creo que hemos avanzado mucho para salir de esa educación de castas que era hasta antes de la Revolución Nacional de 1952 y avanzar en una educación que después de casi 100 años ha podido permitir que los trabajadores se sienten en las aulas de la universidad. Aún así sigue habiendo problemas, pero con esta cuarentena
hay el gran peligro de que la educación se vuelva, reitero, excluyente. Y si se vuelve excluyente, entonces el hijo de un trabajador fabril, el hijo de un trabajador por cuenta propia, los hijos de los campesinos no van a poder entrar a las aulas, y si no pueden entrar a las aulas, entonces pues la educación superior pública deja de ser pues pública, se transforma en privada. Yo creo que ese es un peligro que puede dañar lo que es el principio de que la educación sea para todos. Yo creo que la educación tiene que ser para todos, y quién mejor que la juventud combativa, que los profesionales, para que propongan ideas, y se debe buscar desde la creatividad de las ideas, participar de un debate, participar aportando ideas y contribuir a la solución de estos problemas.